Nunca imaginé que despertar en la arena después de casi morir ahogada sería el menor de mis problemas cuando descubriera quién era el hombre que me salvó. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Debí escuchar a Lucía cuando dijo que el cielo se veía extraño aquella tarde de septiembre. Pero yo nunca escuchaba advertencias, ¿verdad? Por eso terminé metida en el Atlántico a las 5 de la tarde, con nubes de tormenta cerrándose sobre el horizonte como un puño furioso. Un chapuzón más, había insistido Sofía, su cabello rubio azotándose contra su rostro mientras el viento arreciaba. Vamos, Kat, condujimos hasta aquí. ¿Cuándo volveremos a tener un día libre juntas? Tenía razón. Las tres, Lucía, Elena y Sofía, eran las únicas constantes en mi vida caótica como arquitecta freelance. Entre mis plazos imposibles y sus horarios exigentes, robar una tarde en esta playa aislada se sentía como un pequeño milagro. El agua estaba más cálida de lo que esperaba para finales de septiembre. Me alejé nadando de la orilla, dejando que las olas me levantaran y dejaran caer en ese ritmo hipnótico que amaba desde niña. Elena se quedó cerca de las aguas poco profundas, siempre la cautelosa. Lucía flotaba boca arriba cerca, ojos cerrados contra la luz menguante. Nadé más lejos, disfrutando del estiramiento en mis hombros, la forma en que la sal picaba mis ojos. La libertad sabía a agua de mar y olía a lluvia que se acercaba. Aquí afuera no era Catalina Méndez, hija de un hombre cuyo nombre hacía que la gente bajara la voz. Era solo una mujer en el océano, anónima y sin cargas. Fue entonces cuando lo vi. Una boya amarilla brillante arrancada de algún lugar, dando tumbos por la superficie como una pelota de playa gigante. Sin pensarlo, fui tras ella. Algún estúpido instinto de recuperar cosas perdidas, de arreglar lo que estaba roto. La corriente me atrapó antes de alcanzarla. Un momento estaba nadando normalmente. Al siguiente, manos invisibles me jalaron de lado y hacia abajo. Pateé fuerte, tratando de liberarme, pero el agua tenía otros planes. Mi cabeza se hundió. Emergió. Se hundió de nuevo. La sal quemó mi garganta mientras jadeaba y me ahogaba simultáneamente. El pánico sabe a cobre y se siente como hielo en las venas. Escuché gritos, distantes, tal vez míos, tal vez de ellas. El cielo giraba sobre mí, gris e indiferente. El agua llenó mi boca, mi nariz, mis pulmones protestando la invasión. Arañé hacia la superficie, pero ya no podía distinguir dónde estaba arriba. Todo era frío y oscuro, y mi pecho estaba en llamas. Mi último pensamiento coherente fue patéticamente mundano. No había terminado la propuesta de renovación de la biblioteca que vencía el viernes. Luego, nada. El restaurante había sido una pérdida de tiempo. Dante Salvatore revisó su reloj mientras se levantaba de la mesa del rincón. Su paciencia con informantes incompetentes oficialmente agotada. 2 horas esperando a un hombre que aparentemente valoraba sus rótulas menos que la puntualidad. «Vámonos», dijo a Marco y Vicente, los 2 guardias que lo flanqueaban como sombras bien vestidas. Se movieron como una unidad a través del comedor casi vacío hacia la salida. El restaurante estaba en un acantilado con vista al océano, uno de esos lugares que cobraban cantidades obscenas por mariscos mediocres y vistas espectaculares. Dante era dueño de 1/3, aunque la mayoría de los clientes no lo sabían. Prefería que fuera así. Acababan de llegar al estacionamiento cuando lo escuchó. Un sonido que cortó el viento creciente y el retumbar de truenos en la distancia. Gritos, agudos y desesperados. La mano de Dante se levantó automáticamente, deteniendo a Marco antes de que pudiera abrir la puerta del coche. «Espera, escucha». Ahí estaba de nuevo. Múltiples voces ahora, chillando palabras que no podía distinguir, pero entendía en su instinto. Alguien estaba en problemas. Se movió al borde del estacionamiento donde daba vista a la playa de abajo. A través de la cortina de lluvia que acababa de comenzar a caer, los vio, 3 mujeres en aguas poco profundas, señalando frenéticamente algo más lejos. No, alguien. Una forma oscura flotando lánguidamente en las olas, ahogándose. Dante estaba corriendo antes de que su cerebro se pusiera al día con su cuerpo. Bajó las escaleras de madera que conectaban el estacionamiento con la playa, tomándolas de 3 en 3.
Sus zapatos de vestir golpearon la arena y se los quitó sin romper el paso. Su chaqueta siguió, dejada descuidadamente mientras corría hacia el agua. La camisa estaría arruinada. Los pantalones también. No le importó. Se zambulló. El océano estaba más agitado de lo que parecía desde la orilla, olas golpeando su rostro, mientras nadaba fuerte hacia la figura flotante. La lluvia azotaba la superficie, dificultando la visión. Usó los gritos de las mujeres como brújula, ajustando su curso según donde señalaban. Allí, 20 pies adelante, una mujer boca abajo, cabello extendiéndose alrededor de su cabeza como algas marinas oscuras. Dante la alcanzó en 6 brazadas poderosas, la agarró bajo los brazos y la volteó boca arriba. Joven, tal vez finales de 20, labios ya azules. Pateó hacia la orilla usando un agarre de salvavidas que había aprendido décadas atrás en otra vida, cuando había sido alguien diferente, alguien que había tenido el lujo de veranos normales y clases de natación. Las 3 mujeres chapotearon hacia él mientras arrastraba el cuerpo inconsciente a las aguas poco profundas. La tendió en la arena, lluvia cayendo sobre ambos. Revisó su vía respiratoria. Nada. Sin aliento, sin tos, sin movimiento. Dante inclinó su cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y presionó su boca contra la de ella. 2 respiraciones. Verificó respuesta. Nada. 2 respiraciones más. Compresiones de pecho. Sus manos posicionadas exactamente sobre su esternón. Codos bloqueados, empujando fuerte. 1, 2, 3, 4. Otra respiración. Sabía a sal y muerte y algo más. Algo que hizo que su pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo. Ella convulsionó bajo sus manos, girando la cabeza para vomitar agua de mar sobre la arena. Dante la rodó de lado, sosteniéndola mientras tosía violentamente, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo de expulsar el océano de sus pulmones. Cuando finalmente dejó de convulsionar y abrió los ojos, Dante olvidó respirar. Verde. No el avellana turbio que pasaba por verde en la mayoría de la gente, sino esmeralda verdadero. Brillante y claro, incluso en la tenue luz tormentosa. Distintivos, inconfundibles. Conocía esos ojos. Los había visto en fotos de vigilancia, en archivos, en el rostro del hombre contra quien había luchado durante 15 años a través de mesas de negociación y líneas territoriales. La hija de Roberto Méndez. La realización lo golpeó como un golpe físico. Acababa de salvar la vida de la única hija de su mayor enemigo. Gracias, susurró ella, su voz rasposa por el agua de mar y la tos. Gracias. Las otras 3 mujeres llegaron en un caos de toallas y sollozos y preguntas frenéticas. La envolvieron como a una niña, revisándola con manos temblorosas. Dios mío, Catalina, pensamos que estabas muerta. Catalina. Hasta su nombre llevaba peso. Dante se puso de pie, agua goteando de su ropa arruinada. Debía irse ahora, antes de que hicieran preguntas que no podía responder sin mentir o revelar demasiado. Espera. Una de ellas, una pelirroja con lágrimas corriendo por su rostro, agarró su brazo. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Necesitamos agradecerte apropiadamente. ¿Puedo tener tu número? Dante, dijo, manteniendo su voz neutral. Solo su primer nombre. Nada más. Solo Dante. Se dio la vuelta y se alejó antes de que pudieran protestar más, ignorando el chapoteo de agua de mar en sus calcetines, el pegajoso de su camisa blanca contra su torso, el frío que finalmente comenzaba a registrarse. Marco y Vicente esperaban junto al coche, ambos luciendo entre confundidos y alarmados. «Jefe, estás empapado», dijo Marco innecesariamente. «Conduce». No discutieron. Dante se deslizó en el asiento trasero, sin importarle arruinar el cuero. El coche salió del estacionamiento suavemente, limpia parabrisas golpeando contra el aguacero. Esa era la hija de Roberto Méndez, dijo Vicente en voz baja desde el asiento del pasajero. Así que ellos también la habían reconocido. Por supuesto que sí. Buenos hombres, sus guardias, observadores, leales. Lo sé, respondió Dante. La salvaste. Lo sé. ¿Por qué? Esa era la pregunta, ¿no?
Dante tocó sus labios, aún saboreando sal y agua de mar, y ese algo indefinible que había pasado entre ellos en ese momento, cuando ella abrió esos ojos verdes imposibles. Debería haberla dejado ahogar. Debería haberse dado la vuelta, conducido lejos, dejar que el océano resolviera un problema que había plagado a su familia durante más de una década. Una Méndez menos en el mundo habría hecho todo más simple, pero no lo hizo. No pudo. Incluso sabiendo quién era ella, de quién corría la sangre en sus venas, qué legado llevaba, había corrido a esa agua sin dudarlo. No lo sé, finalmente respondió Dante, observando el océano desaparecer en el espejo retrovisor. Era la primera mentira que le había dicho a sus hombres en 5 años. Sabía exactamente por qué la había salvado. El problema era que la razón lo aterrorizaba más que cualquier enemigo jamás lo había hecho. 2 días después de casi ahogarme, estaba de vuelta en mi mesa de dibujo como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que haces cuando eres arquitecta freelance con facturas vencidas y sin red de seguridad. Tragas el trauma, ignoras las pesadillas sobre agua fría llenando tus pulmones y terminas la maldita propuesta de renovación de la biblioteca. Mi apartamento olía a café y la vela de lavanda que Elena había traído ayer, junto con suficientes productos horneados para alimentar a un pequeño ejército. Se había quedado en mi puerta durante 20 minutos, preguntando si realmente estaba bien, si necesitaba algo, si quería que se quedara. La había enviado a casa. Necesitaba espacio para pensar. El hombre que me salvó rondaba mis pensamientos de maneras que no podía explicar. Ojos oscuros, manos fuertes, el sabor de su aliento en mi boca mientras forzaba aire de vuelta a mis pulmones. Dante, solo Dante, nada más, como si estuviera ocultando algo, o tal vez todo. Mi teléfono sonó. El nombre de Lucía iluminó la pantalla. «Oye», respondí, sin apartar la vista del dibujo de elevación extendido sobre mi escritorio. «Suenas distraída. ¿Estás trabajando? Deberías estar descansando». «Estoy bien, Lu. De verdad. Mentirosa». Había afecto en su acusación. «Intenté buscarlo, por cierto. Tu héroe misterioso». Mi lápiz se detuvo a medio trazo. Y nada. Busqué Dante en todas las bases de datos a las que pude acceder en el hospital, sin coincidencias para nadie que se ajuste a esa descripción en el área de Barcelona. Es como si fuera un fantasma. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral que no tenía nada que ver con la brisa de octubre que entraba por mi ventana entreabierta. Tal vez dio un nombre falso, dije. Tal vez. O tal vez es muy, muy reservado. Lucía suspiró. Ojalá hubiéramos conseguido su número. Quería enviar flores o algo así. No quería agradecimientos. Dejó eso bastante claro. Aún así es raro, ¿no? Salvar la vida de alguien y luego desaparecer bajo la lluvia como Batman. Me reí a pesar de mí misma. Batman probablemente tiene cosas mejores que hacer que pescar arquitectas del océano. Hablamos unos minutos más antes de que tuviera que volver a su turno. En el momento en que colgué, el teléfono sonó de nuevo. Elena esta vez. Su preocupación aún más pronunciada que la de Lucía. La tranquilicé con las mismas frases practicadas. Sí, estaba comiendo. No, no estaba teniendo ataques de pánico. Sí, vería a un terapeuta si las pesadillas empeoraban. Todas mentiras que se sentían necesarias cuando la verdad era demasiado complicada de explicar. Logré otra hora de trabajo productivo antes de que la llamada de mi padre destrozara mi concentración. Catalina. Su voz llevaba ese filo particular que significaba que la desobediencia no sería tolerada. Cena esta noche. 7 en punto. Estoy ocupada. Cancélalo. Papá, tengo una fecha límite. 7 en punto, Catalina. No me hagas enviar a alguien a recogerte. La línea quedó muerta antes de que pudiera responder. Miré mi teléfono. Furia y viejo miedo luchando en mi pecho. Roberto Méndez no hacía peticiones. Emitía órdenes y esperaba cumplimiento inmediato. Era una de las muchas razones por las que me había alejado de él hace 6 años. Pero ignorar una convocatoria solo empeoraría las cosas. Ya lo había demostrado antes. La mansión lucía exactamente como la recordaba. Piedra gris, jardines impecables, cámaras de seguridad disimuladas como accesorios decorativos, dinero y poder envueltos en arquitectura elegante de Nueva Inglaterra. Había crecido aquí,
jugado en estas habitaciones, y no me había sentido segura en una sola de ellas, desde el día que escuché a mi padre ordenar la ejecución de alguien en su estudio. Tenía 21 años, en casa de la universidad para las vacaciones de invierno. La conversación había sido casual, discutiendo un asesinato como si fuera una fusión de negocios. Me fui esa noche y nunca realmente regresé. Un hombre que no reconocí abrió la puerta. Joven, de hombros anchos, con ojos que catalogaban todo. Nueva seguridad. Mi padre rotaba guardias como la mayoría cambia calcetines. Señorita Méndez, su padre la espera en el comedor. Lo seguí por pasillos revestidos de arte que mi padre probablemente ni siquiera miraba ya. Inversiones, no decoraciones. Todo en el mundo de Roberto Méndez servía un propósito. Estaba sentado a la cabecera de una mesa que podía acomodar a 20, aunque solo 2 lugares estaban puestos. Él en el trono, yo relegada a su mano derecha. Lo suficientemente cerca para controlar, lo suficientemente lejos para mantener a distancia. Catalina. No se puso de pie. No sonrió. Te ves bien para alguien que casi muere hace 2 días. Me senté sin invitación. Tu red de información es tan invasiva como siempre. Se llama ser minucioso. Algo que podrías practicar. Sirvió vino de una botella que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Nadar en una tormenta. Infantil e imprudente. Tengo 27 años. No necesito una lección sobre evaluación de riesgos. Aparentemente sí, ya que casi te ahogas. Sus ojos grises, tan distintos de mis verdes, se fijaron en mí con evaluación clínica. Tienes suerte de que alguien estuviera ahí para sacarte. Algo en su tono me puso en guardia. Fue un accidente. Me atrapó una corriente. Y sin embargo sobreviviste gracias a un buen samaritano que desapareció antes de que alguien pudiera identificarlo apropiadamente. Bebió su vino. Interesante, ¿no crees? ¿Qué quieres, papá? La comida llegó, entregada por personal silencioso que sabía mejor que demorarse. Filete, vegetales asados, papas que brillaban con mantequilla. No tenía hambre, pero levanté mi tenedor de todos modos. Negarme a comer le daría munición. He arreglado un matrimonio, dijo, cortando su filete con movimientos precisos. Liam O'Connor, hijo de mi aliado más antiguo. La unión fortalecería nuestra posición considerablemente. El tenedor resonó contra mi plato. ¿Disculpa? ¿Me escuchaste? No voy a casarme para consolidar tu imperio criminal. Lo hiciste una vez antes. ¿O lo olvidaste? La herida era vieja, pero aún sensible. A los 21, fresca con horror al descubrir la verdadera naturaleza de mi padre, había intentado casarme con un teniente en su organización, un hombre del doble de mi edad que me miraba como propiedad. Había huido, en cambio, construido una vida de la nada, jurado que nunca lo dejaría controlarme de nuevo. Eso fue hace 6 años. Ya no soy esa chica asustada. No, acordó. Eres una mujer viviendo en un apartamento mediocre, trabajando empleos freelance que apenas pagan tus cuentas, pretendiendo que eres independiente mientras yo te permito la ilusión de libertad. Las palabras dolieron porque llevaban verdad. No era rica, no era particularmente exitosa, pero era libre de él, y eso importaba más que el dinero. No voy a casarme con Liam O'Connor ni con nadie que elijas. Roberto se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un problema que requería solución. ¿Crees que tienes elección? Eso es encantador. Tengo elección. Me voy ahora. Antes de que te vayas. Su voz me detuvo a medio camino de mi silla. Deberías saber que mantengo todos mis registros de negocios en la caja fuerte de mi estudio. Transacciones financieras, acuerdos territoriales, nombres de todos en mi nómina. Todo lo que mantiene esta organización funcionando sin problemas. Lo menciono solo porque pareces pensar que entiendes cuán vulnerable realmente eres. Era una amenaza y una revelación envueltas en conversación casual. Estaba mostrando su poder, recordándome que existía en su mundo, quisiera o no, pero también acababa de decirme dónde guardaba su mayor debilidad. Me fui sin otra palabra, mi mente ya acelerada. El viaje a casa fue un borrón de luces de calle y rabia, y los comienzos de un plan que no estaba lista para formar completamente. Fue entonces cuando noté el SUV negro, caro, ventanas polarizadas, estacionado frente a mi edificio en un espacio que había estado vacío cuando me fui. Podría no haber sido nada.
probablemente no era nada, excepto que me siguió hasta el garaje de estacionamiento. Agarré mi spray de pimienta de mi bolso, corazón martillando mientras estacionaba y salía de mi auto. El SUV se estacionó en un espacio 3 lugares más allá, pero no cortó su motor, no abrió sus puertas, solo esperó. Caminé rápidamente hacia el elevador, llaves apretadas entre mis dedos como armas improvisadas. Cada clase de autodefensa que había tomado reproducía en mi cabeza. Grita fuerte, apunta a los ojos, corre si puedes. Las puertas del elevador se abrieron. Entré y apreté el botón de mi piso. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, capté un vistazo del conductor del SUV. Cabello oscuro, mandíbula fuerte. Incluso a través del vidrio polarizado y la distancia, lo reconocí. Dante. El elevador me llevó arriba, pero mis pensamientos permanecieron en ese garaje. Me había encontrado, seguido. Estaba sentado afuera de mi edificio como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a la policía inmediatamente. En cambio, me paré en mi ventana después de cerrar cada puerta, mirando hacia la calle donde su SUV permanecía estacionado como un centinela, vigilando, esperando, protegiendo o amenazando. No podía distinguir cuál. Tal vez ambos. Elena insistió en acompañarme a la inauguración de la galería. Algo sobre no dejarme fuera de su vista después del incidente del ahogamiento, como si pudiera espontáneamente decidir lanzarme a otro cuerpo de agua. «Te ves bien», dijo mientras salíamos de su coche. «Ese vestido es precioso en ti». La tela color vino golpeaba justo arriba de mis rodillas. Profesional, pero no rígido. Había pasado 20 minutos debatiendo si era apropiado para un evento de networking enfocado en proyectos de preservación histórica. Al final, decidí que la confianza importaba más que la convención. «Gracias. Espero conectar con algunos clientes potenciales esta noche. La comisión del museo está buscando arquitectos para ofertar en su proyecto de expansión». Siempre trabajando. Elena enlazó su brazo con el mío, mientras nos acercábamos a la entrada. ¿Te mataría simplemente disfrutar algo sin convertirlo en una oportunidad de negocios? Dice la mujer que convirtió su blog de hobby en una consultoría de marketing de 6 cifras. Touché. La Galería Meridian ocupaba un almacén convertido en el Distrito de las Artes. Todo ladrillo expuesto e iluminación industrial suavizada por pinturas cuidadosamente curadas. Música clásica flotaba por el espacio, apenas audible sobre el murmullo de conversación. La gente se agrupaba en pequeños grupos, copas de vino atrapando la luz como joyas. Reconocí algunas caras de eventos anteriores. El presidente de la Sociedad de Preservación, un desarrollador que se especializaba en proyectos de reutilización adaptativa, varios arquitectos cuyo trabajo admiraba desde una distancia respetuosa. Este era mi mundo, o al menos el mundo que estaba tratando de construir para mí misma. Dinero limpio, trabajo honesto, nada que requiriera mirar por encima del hombro. «Ahí está la mesa de catering», dijo Elena. «Voy por vino. ¿Quieres?» «Solo agua por ahora. Necesito mantener la cabeza clara». Desapareció en la multitud, dejándome estudiar la pintura más cercana, abstracta, muchos azules y grises, probablemente destinada a evocar algo profundo sobre la condición humana. Principalmente, me recordaba el océano, lo que me recordaba ahogarme, en lo que definitivamente no estaba pensando esta noche. Pieza interesante, ¿no? La voz vino de detrás de mí, baja y familiar. Me di la vuelta y ahí estaba, Dante. Vestía un traje color carbón que le quedaba como si hubiera sido cosido directamente sobre su cuerpo. Camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás desde su rostro, revelando los huesos fuertes que recordaba de la playa. Pero fueron sus ojos los que me mantuvieron congelada. Café profundo, casi negro, observándome con una intensidad que me cortó el aliento. «Tú», logré decir. «Yo». La comisura de su boca se levantó ligeramente. «Esperaba que estuvieras aquí». «¿Cómo supiste?» «La Galería Meridian es una de mis inversiones. Reviso las listas de invitados para eventos». Se movió para pararse a mi lado, lo suficientemente cerca como para captar su aroma. Algo caro y masculino. Cedro, tal vez con un matiz de humo. «Me alegra ver que te recuperaste de tu experiencia». Mi cerebro estaba tratando de procesar demasiadas cosas a la vez. Sabía que estaría aquí.
Se había arreglado para estar aquí él mismo. Estaba parado tan cerca que podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Nunca pude agradecerte apropiadamente, dije, encontrando mi voz, por salvar mi vida. Me agradeciste en la playa mientras tosías agua de mar. Sonrió completamente ahora, transformando su rostro de intimidante a devastador. Difícilmente adecuado. ¿Qué tenías en mente? Cena. Yo invito. Es lo menos que puedo hacer. Cena. Repitió la palabra como si la estuviera probando. Acepto, pero con condiciones. Tú eliges el restaurante, yo elijo cuándo. Eso parece justo. Y me dejas hacerte preguntas sobre tu trabajo. La arquitectura me fascina. La forma en que los edificios moldean cómo vive la gente, cómo se mueven por el espacio. Esto podía manejarlo. La arquitectura era terreno seguro, territorio familiar. ¿Qué te interesa específicamente? La reutilización adaptativa. Tomar algo viejo, algo que cumplió su propósito, y reimaginarlo para algo nuevo. Encontrar belleza en lo que otros podrían considerar roto. La forma en que lo dijo me hizo pensar que no solo estaba hablando de edificios. Había subtexto que no podía captar del todo. Capas debajo de la conversación superficial. Hablamos durante 20 minutos. Hizo preguntas inteligentes sobre muros de carga y estándares de preservación histórica. Me encontré explicando conceptos que usualmente reservaba para clientes, sorprendida por cuánto entendía. Mencionó ser dueño de varias propiedades en la ciudad, principalmente comerciales, todas requiriendo a alguien que respetara su historia mientras las hacía funcionales para uso moderno. Deberías darme tu tarjeta, dijo. Podría tener proyectos que te interesen. Estaba buscando en mi bolso cuando Elena apareció, 2 copas de vino en mano y sospecha escrita en su rostro. Catalina, te he estado buscando. Elena, este es Dante. Dante, mi amiga Elena. Un placer. Dante asintió cortésmente, pero no hizo movimiento para estrechar manos. Inteligente, dado que Elena parecía querer lanzarle su vino. Deberíamos ir a ver la exposición de esculturas, dijo Elena con firmeza. Es por eso que vinimos. Por supuesto. Saqué mi tarjeta de presentación. Se la entregué a Dante. En caso de que quieras discutir esos proyectos. Produjo su propia tarjeta de un bolsillo interior. Material grueso, diseño simple, solo un nombre y número de teléfono. Dante Salvatorre. Llámame cuando hayas elegido el restaurante, dijo. Estaré en contacto sobre el momento. Tomé la tarjeta, nuestros dedos rozándose en el intercambio. Electricidad subió por mi brazo, inesperada y desconcertante. Sus ojos sostuvieron los míos por un latido demasiado largo antes de retroceder. Disfruta el resto de tu noche. Se alejó, y noté cómo la multitud parecía apartarse para él sin pensamiento consciente. La gente se movía a un lado. Asentía respetuosamente. Lo observaba pasar con una mezcla de admiración y cautela. Elena agarró mi codo en el momento en que estuvo fuera del alcance del oído. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué fue qué? Catalina. Ese hombre es peligroso. Pude sentirlo desde el otro lado de la habitación. La forma en que la gente lo mira. Salvó mi vida. Y ahora te está acechando en galerías de arte. Es dueño de parte de la galería, dijo. Qué conveniente. Elena me guió hacia un rincón más tranquilo. Hablo en serio. Algo en él grita problemas. Necesitas tener cuidado. Nos fuimos poco después. La preocupación de Elena proyectando una sombra sobre lo que debería haber sido una noche exitosa. Había hecho varios buenos contactos, conseguido 3 posibles clientes potenciales, y me había reconectado con mi rescatador misterioso, quien ahora tenía apellido. De vuelta en mi apartamento, encendí mi laptop antes incluso de cambiarme del vestido. Tecleé Dante Salvatorre Barcelona en la barra de búsqueda. Los resultados cargaron. Mi estómago cayó. Dante Salvatorre, 35 años, presunto jefe de la familia criminal Salvatorre. Vínculos con importación ilegal, lavado de dinero, presunta participación en disputas territoriales con organizaciones rivales. Fotos de eventos de caridad. Siempre en trajes caros. Siempre rodeado de hombres que claramente eran seguridad. Un artículo de hace 3 años sobre una investigación federal que no había llegado a ningún lado por falta de evidencia.
Salvatore, el nombre que mi padre escupía como maldición, la familia contra la que había estado luchando durante 15 años, el enemigo que había pasado toda mi vida adulta tratando de destruir. Le había agradecido, ofrecido comprarle cena, dado mi tarjeta de presentación, y él había sabido desde el momento en que me sacó del océano. Había sabido exactamente quién era yo. La tarjeta de presentación yacía en mi escritorio. El número de teléfono pareciendo pulsar con advertencia y promesa en igual medida. Debería tirarla, bloquear su número, fingir que la última hora nunca había sucedido. En cambio, guardé su información de contacto en mi teléfono y pasé el resto de la noche mirando el techo, preguntándome qué clase de mujer se sentía atraída por el mayor enemigo de su padre. El tipo que había pasado 6 años huyendo de un hombre peligroso, solo para encontrarse inexplicablemente atraída por otro. El coche llegó exactamente a las 7. No un taxi ni un servicio de transporte, sino un sedán negro elegante con un conductor que conocía mi nombre antes de que lo diera. Señorita Méndez, el señor Salvatore envía sus saludos. 3 días habían pasado desde la galería. 3 días mirando mi teléfono, debatiendo si llamarlo primero o esperar que él eligiera el momento que había insistido. Aparentemente, había hecho su elección. Me había vestido cuidadosamente. Una blusa de seda marfil que Elena me había convencido de comprar el año pasado, emparejada con pantalones negros a medida y los únicos tacones decentes que poseía. Lo suficientemente profesional para sentirme blindada, lo suficientemente femenino para sentirme confiada. Mi cabello caía suelto alrededor de mis hombros, y me había aplicado maquillaje con más atención de lo usual. El conductor me abrió la puerta. Asientos de cuero, colonia sutil permaneciendo en el aire, música clásica sonando suavemente a través de altavoces ocultos. Este era un mundo diferente al que habitaba, donde el lujo significaba una buena taza de café y pagar el alquiler a tiempo. Mi teléfono sonó mientras nos alejábamos de mi edificio. El rostro de Sofía llenó la pantalla. «Oye», respondí, tratando de sonar casual. «¿Dónde estás? Pasé por tu apartamento y no estás en casa». Reunión con un cliente potencial. Cena para discutir un proyecto. La mentira sabía amarga. Sofía había sido mi amiga desde la escuela primaria, cuando mi mayor preocupación era pasar exámenes de matemáticas y evitar a las chicas malas en 7º grado. Merecía mejor que mi engaño. ¿Tan tarde? Catalina, ¿estás segura? Está bien. De verdad, solo una cena de trabajo. Te llamaré mañana. Colgué antes de que pudiera presionar más, la culpa asentándose pesada en mi estómago junto a la anticipación. El restaurante ocupaba un edificio estrecho en el barrio gótico. Sin letrero llamativo, solo un número junto a una puerta discreta. El tipo de lugar por el que pasarías sin notar a menos que supieras buscarlo. Dentro fue una revelación. Paredes de ladrillo expuesto, luz de velas bailando sobre manteles blancos, el aroma de ajo y pan fresco y algo herbal que no podía identificar. Solo 6 mesas, todas vacías excepto una en el rincón más alejado donde Dante estaba sentado, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué. Se puso de pie en un movimiento suave. Toda gracia controlada y presencia masculina. Esta noche vestía un traje azul marino con una camisa blanca impecable, sin corbata, el botón superior desabrochado. La informalidad se sentía deliberada, como si hubiera calculado exactamente qué tan accesible parecer. Catalina, gracias por venir. ¿Tenía elección? La pregunta salió más afilada de lo intencionado. Su boca se curvó ligeramente. Siempre hay elección. Podrías haber enviado al conductor de vuelta y perderte lo que sea esto. Mi curiosidad no lo permitiría. Entonces compartimos esa aflicción. Apartó mi silla. Esperó hasta que me senté antes de regresar a la suya. ¿Vino? Solo agua por ahora. Un mesero apareció instantáneamente, silencioso y eficiente, vertiendo agua en vasos de cristal antes de desaparecer de nuevo. Estábamos solos en el restaurante, me di cuenta. Todas las demás mesas vacías, ningún otro comensal llegando. Reservaste el lugar completo. Valoro la privacidad para conversaciones difíciles. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una conversación difícil? ¿No lo es? Sus ojos oscuros sostuvieron los míos sin pestañear. ¿Sabes quién soy ahora? Vi el momento en que reconociste mi apellido en la galería.
La forma en que cambió tu expresión. No tenía sentido negarlo. Dante Salvatore, jefe de la familia criminal Salvatore, el enemigo de mi padre durante los últimos 15 años. Presunto jefe, según el gobierno federal. Presunto jefe, corrigió suavemente. El gobierno federal aún tiene que probar algo concreto. Eso no es una negación. No, se reclinó, estudiándome. No lo es. La franqueza me sorprendió. Había esperado deflexión, mentiras cuidadosamente elaboradas, el tipo de baile verbal en el que mi padre sobresalía. En cambio, Dante ofrecía simple verdad. Sabías quién era yo, dije. En la playa, en el momento en que viste mi rostro. Tus ojos, muy distintivos. Tu padre tiene el mismo tono de gris, pero los tuyos son verdes. He visto fotos de vigilancia, y me salvaste de todos modos. ¿Habrías preferido que te dejara ahogar? Habría preferido no ser parte de cualquier juego que estés jugando. Algo cruzó su rostro. Dolor, tal vez. O frustración. Esto no es un juego, Catalina. Si lo fuera, estaría perdiendo terriblemente. El mesero regresó con pan y aceite de oliva, un plato de antipasto que ninguno de nosotros había pedido. Dante lo despidió con un asentimiento sutil. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. ¿Realmente? ¿Qué quieres de mí? Estuvo en silencio por un largo momento, sus dedos trazando el tallo de su copa de vino intacta. Cuando habló, su voz llevaba un peso que no había escuchado antes. Heredé esta vida cuando tenía 19 años. Mi padre fue asesinado en una disputa territorial con la organización O'Sullivan. La gente de tu padre le puso 3 balas en el pecho y lo dejó desangrarse en un callejón. Hice una mueca. Saber que mi padre era un criminal era diferente de escuchar los detalles específicos de su violencia. Tenía una hermana, Valentina. Tenía 14 años. Aterrorizada. Toda la organización se estaba fracturando, lista para desgarrarse o ser absorbida por rivales. Tenía 2 opciones: dar un paso al frente o ver todo lo que mi padre construyó colapsar y dejar a mi hermana sin protección. Así que elegiste el negocio familiar. Elegí la seguridad de mi hermana. Todo lo demás siguió. Encontró mis ojos. ¿Entiendes eso, no? Tomar decisiones imposibles para proteger a las personas que amas. Lo entendía. Dios me ayude. Lo entendía perfectamente. Tenía 21 años cuando descubrí lo que mi padre realmente era. Dije lentamente. En casa de la universidad. Lo escuché por teléfono. Estaba ordenando la ejecución de alguien como si estuviera programando una cita con el dentista. Casual, clínico. ¿Qué hiciste? Lo confronté. Exigí saber cuánto tiempo me había estado mintiendo. Ni siquiera pretendió estar avergonzado. Solo me dijo que era negocio familiar y necesitaba aceptar mi papel en él. El recuerdo todavía sabía a ceniza. Matrimonio con uno de sus tenientes. Un hombre del doble de mi edad que me miraba como propiedad que le habían prometido. Mi padre dijo que fortalecería alianzas, aseguraría el futuro de la familia. Como si yo fuera una pieza de ajedrez en lugar de una persona. La mandíbula de Dante se tensó. Te negaste. Huí. Empaqueté una maleta. Vacié mi cuenta de ahorros. Desaparecí en medio de la noche. Viví en el sofá de una amiga durante 3 meses mientras averiguaba cómo sostenerme. Me costé el resto de mi título de arquitectura, trabajando 3 empleos. Construí una vida que no tenía nada que ver con él. Pero nunca te dejó ir. Lo llama amor. Yo lo llamo control. Todavía piensa que volveré eventualmente. Retomaré mi lugar en su mundo. La idea del matrimonio forzado surgió de nuevo hace 2 noches. Sus ojos se encendieron con algo peligroso. Por eso te seguí a casa. Admites eso también. He estado vigilándote, protegiéndote. Hay una diferencia. ¿La hay? Me incliné hacia adelante. Rabia y algo más complicado ardiendo en mi pecho. Me sacas del océano, sabiendo exactamente de quién soy hija. Apareces en una galería a la que asisto, envías coches y emites invitaciones como comandos. ¿Qué se supone que debo pensar? Que no puedo dejar de pensar en ti. La admisión salió cruda, sin protección. Que me lancé a esa agua antes de que mi cerebro registrara quién eras. Y para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya te habías metido bajo mi piel. El aire entre nosotros se sentía cargado. Eléctrico. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Somos enemigos, dije.
pero salió como un susurro. Nuestros padres son enemigos. Nosotros somos solo dos personas tratando de sobrevivir a los legados que heredamos. Se inclinó hacia adelante, su mano alcanzando la mía sobre la mesa. El contacto envió electricidad por mi brazo hasta mi pecho, tirando en algún lugar bajo en mi estómago. Se puso de pie, todavía sosteniendo mi mano. Me levantó con él. Estábamos a centímetros de distancia ahora, lo suficientemente cerca para que pudiera ver motas doradas en sus ojos oscuros, contar los latidos individuales de su pulso en su garganta. «Si te beso», dijo en voz baja, «todo cambia. ¿Entiendes eso?» «Entiendo». Se inclinó. Yo incliné mi rostro hacia arriba. Nuestro aliento se mezcló, cálido y dulce a vino, el espacio entre nosotros reduciéndose a nada. Su teléfono estalló con sonido. Áspero, urgente, destrozando el momento como vidrio. Dante cerró los ojos brevemente, mandíbula apretada con frustración. «Lo siento. Tengo que tomar esto». Se alejó. Respondió en italiano, su voz cayendo en tonos que no podía seguir. Pero escuché el cambio del hombre que estaba a punto de besarme al líder comandando su organización. Agudo, decisivo, controlado. La llamada duró 90 segundos. Cuando colgó, su expresión se había endurecido en algo remoto. «Necesito irme. Hay una situación en uno de los muelles. Territorio disputado. Posible violencia. Tu mundo llamando. Siempre». Se acercó de nuevo. Rozó su pulgar a través de mi pómulo, en un gesto tan tierno que hizo mi garganta apretarse. «Haré que mi conductor te lleve a casa, con seguridad. No quiero que estés sola esta noche. Dante, por favor, déjame hacer esta única cosa. Déjame saber que estás a salvo». Asentí, incapaz de formar palabras alrededor de las emociones conflictivas, disturbando dentro de mí. Presionó sus labios contra mi frente, permaneciendo ahí. «Te veré de nuevo pronto. Lo prometo». Luego se fue, desapareciendo en la parte trasera del restaurante, dejándome parada junto a una mesa llena de comida a medio comer y el fantasma de un beso casi dado. La semana que siguió a nuestra cena interrumpida se convirtió en un estudio de contradicciones. De día, mantenía la fachada de normalidad, terminando la propuesta de la biblioteca, respondiendo correos de clientes, fingiendo que mi mundo no se había inclinado completamente fuera de su eje. De noche, me deslizaba en la órbita de Dante como un planeta capturado por una gravedad a la que no podía resistir. Nos encontramos 3 veces, cada encuentro más peligroso que el anterior. El primero fue en su oficina, un negocio legítimo de importación ubicado en un almacén remodelado cerca del puerto. Me había invitado bajo el pretexto de discutir trabajo arquitectónico potencial. El edificio necesitaba actualización, había dicho. Preservación histórica mientras se moderniza la infraestructura. Creí la mentira porque quería creerla. Su oficina ocupaba el piso superior, todo vidrio y acero con vistas al agua. Miramos planos durante exactamente 10 minutos antes de que me besara contra su escritorio, sus manos enredándose en mi cabello, mi espalda arqueándose hacia él. El beso fue todo lo que el casi beso del restaurante había prometido. Consumidor, desesperado, inevitable. «Esta es una idea terrible», jadeé cuando nos separamos. «La peor», acordó, y me besó de nuevo. El segundo encuentro ocurrió en una pequeña librería en Gracia, territorio neutral donde ninguno de nuestros mundos tenía dominio. Nos sentamos en el rincón trasero, rodeados de volúmenes polvorientos de poesía y filosofía, hablando durante 3 horas sobre todo excepto la imposibilidad de lo que estábamos haciendo. Me contó sobre criar a su hermana después de que su padre muriera, el peso de la responsabilidad que había cargado a los 19 años. Le conté sobre construir mi práctica de arquitectura desde la nada, la satisfacción de crear algo limpio en un mundo definido por suciedad. «Valentina está estudiando Derecho Corporativo ahora», dijo, sus dedos jugando con los míos sobre la mesa desgastada. «Quiere legitimar el negocio, salidas legales para las próximas generaciones. ¿Funciona? Lentamente. Pero sí». Sus ojos se encontraron con los míos. «No todos queremos quedarnos en la oscuridad para siempre, Catalina». La tercera vez, no hablamos mucho en absoluto. Su apartamento. Tarde en la noche, lluvia corriendo por las ventanas. Nos movimos de la entrada al sofá al dormitorio con la urgencia de personas que sabían que el tiempo se estaba acabando.
Después, acostada enredada en sábanas caras, tracé la cicatriz en su ceja. ¿Cómo conseguiste esto? Pelea con cuchillo cuando tenía 22. El otro tipo se veía peor. Eso no es reconfortante. No pretendía hacerlo. Atrapó mi mano. Presionó un beso en mi palma. No soy un buen hombre, Catalina. He hecho cosas que te horrorizarían. Sé lo que eres. ¿Lo sabes? ¿O estás viendo lo que quieres ver? No tenía respuesta para eso. Elena nos descubrió en el día 5. Una foto que alguien había publicado en redes sociales desde la librería. Distante, pero inconfundible. Se presentó en mi apartamento sin anuncio, agitando su teléfono como evidencia en un juicio. ¿Estás loca? No esperó invitación, empujándome para pasar a la sala. ¿Dante Salvatore, Catalina? ¿El jefe real de una familia criminal? No es lo que piensas. ¿En serio? Porque pienso que estás acostándote con un hombre que probablemente tiene sangre en sus manos. Literalmente. La acusación dolió porque era verdad. No entiendes. Entonces explícamelo. Haz que tenga sentido. No pude. ¿Cómo podía articular la forma en que me miraba como si fuera algo precioso? La forma en que entendíamos el trauma heredado del otro sin necesitar palabras. La forma en que su toque me hacía sentir viva por primera vez en años. Me importa, dije finalmente, sabiendo lo patético que sonaba. ¿Te importa? Elena dejó caer su teléfono sobre mi mesa. Un hombre que probablemente ha ordenado asesinatos, cuyos negocios involucran exactamente las cosas de las que pasaste 6 años huyendo. ¿Ese hombre te importa? Sí. Se quedó mirándome por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No puedo apoyar esto. No puedo ver cómo te destruyes por alguien como él. Nadie te pidió que lo hicieras. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Elena hizo una mueca como si la hubiera abofeteado. Llámame cuando vuelvas a tus sentidos. Se dirigió a la puerta. Si es que vuelves. Sofía llamó 1 hora después. Lucía 30 minutos después de eso. Las mismas preguntas, la misma preocupación, las mismas advertencias que no podía escuchar. Les mentí a todas. Dije que era solo cena, solo conversación. Nada serio, nada peligroso. Cada mentira se apilaba sobre la siguiente, construyendo un muro entre yo y las únicas personas que me habían importado durante años. Esa noche, acostada sola en mi cama, miré el techo y enfrenté la verdad que había estado evitando. Estaba arriesgando todo. Mi seguridad, mis amistades, mi libertad cuidadosamente construida, por un hombre que conocía desde hacía menos de 3 semanas. Un hombre cuyo mundo era exactamente el tipo del que había jurado escapar. Y lo más aterrador de todo, era que no estaba segura de que me importara. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Dante. ¿Estás bien? 3 palabras simples que me deshicieron completamente. Escribí de vuelta. No lo sé. Su respuesta llegó inmediatamente. Yo tampoco. Pero quiero averiguarlo contigo. Presioné el teléfono contra mi pecho, sintiendo el familiar peso de una decisión que cambiaría todo. Ya había cruzado la línea. La pregunta ahora era qué tan lejos estaba dispuesta a ir. El 7º día, el mundo que había estado construyendo con Dante, se derrumbó en menos de 60 segundos. Estaba en mi apartamento, trabajando en los planos de un cliente nuevo, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Contesté por instinto. Señorita Méndez. La voz era profesional, impersonal. Su padre solicita su presencia inmediata. Hay 3 hombres en el vestíbulo de su edificio. Tiene 60 segundos para bajar voluntariamente. Mi sangre se heló. ¿Qué? 55 segundos. Corrí a la ventana. 2 SUVs negros estaban estacionados en doble fila frente a mi edificio, motores en marcha. Estos no eran los vehículos de Dante. Reconocí el emblema discreto en las puertas. La flota de mi padre. No voy a ninguna parte. 50 segundos. Su cooperación haría esto más fácil para todos, señorita Méndez. Colgué con manos temblorosas y marqué el número de Dante. 2 tonos. 3, 4. Catalina. Su voz era cálida, desprevenida. Estaba pensando en ti. Mi padre envió hombres a buscarme. Están en mi edificio ahora mismo. El cambio fue instantáneo. ¿Cuántos? No lo sé. Al menos 3 dentro. 2 vehículos afuera. Cierra tu puerta. No abras por nadie que no sea yo.
Escuché movimiento rápido. Voces dando órdenes en el fondo. Llegaré en 5 minutos. Aguanta, Catalina. La línea quedó muerta. Empujé mi sofá contra la puerta, sabiendo lo inútil que era. Si realmente querían entrar, lo harían. Pero necesitaba hacer algo. Cualquier cosa que no fuera esperar pasivamente mi captura. Golpes en la puerta. Firmes, insistentes. Señorita Méndez, no queremos problemas. Su padre simplemente desea hablar con usted. Dile a mi padre que llame como una persona normal si quiere hablar. Tiene 30 segundos. Mi corazón martillaba tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Un cuchillo de cocina. Patético, pero mejor que nada. 20 segundos. Entonces escuché gritos desde abajo. Frenos chirriando. El sonido inconfundible de puertas de vehículos cerrándose de golpe, muchas de ellas. Los golpes en mi puerta cesaron abruptamente. Corrí de vuelta a la ventana. 3 SUVs más habían llegado, bloqueando completamente la calle. Hombres de traje salían, moviéndose con precisión militar, y al frente, caminando con autoridad fría y letal, estaba Dante. Lo que sucedió después se desarrolló como una escena de película en cámara lenta. Los hombres de mi padre salieron del edificio, encontrándose con los de Dante en la acera. Palabras intercambiadas, demasiado lejanas para escuchar. Pero pude ver las posturas tensas, las manos moviéndose hacia chaquetas donde sabía que llevaban armas. Dante dijo algo, su voz lo suficientemente fuerte para que resonara por la calle. Los transeúntes se dispersaron, reconociendo el peligro incluso si no entendían su fuente. Uno de los hombres de mi padre intentó rodear a Vicente para llegar al edificio. Error. Vicente lo interceptó con movimiento fluido y de repente estaban en el suelo. Otro hombre se unió, luego otro. El caos estalló como fuego sobre gasolina. Duró menos de 1 minuto. Los hombres de Dante eran más, estaban mejor coordinados y claramente más dispuestos a la violencia. Cuando el polvo se asentó, 2 de los hombres de mi padre estaban en el suelo, uno agarrando su brazo torcido en un ángulo antinatural, el otro sangrando de una nariz rota. Dante se paró sobre ellos, su voz lo suficientemente fuerte para que todos en la calle escucharan. Catalina Méndez está bajo mi protección. Cualquiera que la toque responde ante mí. Díselo a Roberto. Luego levantó la mirada hacia mi ventana, nuestros ojos encontrándose a través de la distancia. 10 minutos después, estaba empacando una maleta mientras Dante esperaba en mi sala, inspeccionando los daños a mi puerta donde los hombres de mi padre habían intentado forzar la cerradura. No puedes quedarte aquí, dijo sin voltearse. No esta noche. Probablemente no nunca más. ¿A dónde voy? Tengo una casa en Sarriá. Tranquila, segura, con seguridad las 24 horas. Es temporal hasta que decidamos el siguiente paso. ¿Decidamos? Dejé caer la ropa que estaba doblando. Dante, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Declaraste guerra a mi padre públicamente. Declaré que no dejaría que te lastimara. Hay una diferencia. Para él no la hay. Se giró hacia mí, su expresión feroz. ¿Preferías que dejara que te llevaran? ¿Que te arrastraran de vuelta a su mansión como propiedad que había escapado? No, pero... No hay peros, Catalina. Cruzaste una línea al estar conmigo. Yo crucé una línea al sacarte de ese océano. Ahora estamos del mismo lado de esa línea. Y necesito que entiendas lo que eso significa. Lo entendía. Dios, lo entendía demasiado bien. Mis amigas, susurré. Mi trabajo, mi vida. Todavía puedes tener todo eso. Solo que no aquí, no de la forma en que era antes. Terminé de empacar en silencio. Dante hizo llamadas, organizando seguridad, limpieza del sitio, control de daños. Hablaba en código que parcialmente entendía, dando órdenes que se ejecutarían sin cuestionamiento. Cuando salimos del edificio, Marco y Vicente formaron escudo humano a nuestro alrededor. La sangre en la acera ya había sido lavada. Los vecinos observaban desde ventanas, pero nadie hizo preguntas. En el coche, finalmente dejé que las lágrimas vinieran, silenciosas, rodando por mis mejillas sin sollozos ni drama. Solo la liberación final de la tensión que había estado manteniendo. Dante me atrajo hacia su pecho, sus labios presionados contra mi cabello.
Lo siento. No lo sientas. Solo no me sueltes. Nunca. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabíamos que era una promesa que el mundo podría no dejarle cumplir. La casa en Sarriá era exactamente lo que Dante había prometido. Tranquila, rodeada de jardines cuidados, con muros lo suficientemente altos para mantener el mundo exterior a distancia, pero no tan obvios como para parecer una prisión. Pasé la primera noche sin dormir, escuchando cada sonido, cada movimiento de los guardias que Dante había apostado alrededor de la propiedad. Al amanecer, finalmente me rendí y bajé a buscar café. La encontré en la cocina. Una mujer de 30 y pocos años, cabello oscuro recogido en un moño profesional, vestida con un traje sastre que gritaba dinero y poder. Estaba preparando café con la confianza de alguien que conocía bien esta casa. Tú debes ser Catalina. Su voz era cálida pero evaluativa. Soy Valentina, la hermana de Dante. Por supuesto que lo era. Tenían los mismos ojos oscuros, la misma postura que mezclaba elegancia con algo más peligroso debajo. Dante mencionó que eras abogada. Abogada corporativa, específicamente. Sirvió 2 tazas de café. Me ofreció una. Trabajo para legitimar los negocios de la familia. Salidas legales para las próximas generaciones. ¿Funciona? Lentamente. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Pero cada año tenemos más operaciones legítimas y menos cuestionables. Es un proceso. Un sonido desde el pasillo nos interrumpió. Un niño pequeño apareció, frotándose los ojos somnolientos. No podía tener más de 5 años, con el mismo cabello oscuro de los Salvatorre, pero ojos más claros. Mami, tengo hambre. Ven aquí, mi amor. Valentina extendió los brazos y el niño trepó a su regazo. Mateo, esta es Catalina, es amiga del tío Dante. El niño me estudió con la curiosidad directa que solo tienen los niños. ¿Vives aquí ahora? Por un tiempo, respondí, sorprendida por lo natural que sonaba. Genial. Tío Dante nunca tiene visitas divertidas. Valentina sonrió, besando la coronilla de su hijo. Ve a buscar tus zapatillas y te haré panqueques. Después de que Mateo desapareció escaleras arriba, Valentina se volvió hacia mí con una expresión más seria. Sé quién eres, Catalina. Hija de Roberto Méndez. Mi hermano me mantiene informada de todo. Y sin embargo aquí estoy, en tu casa. En la casa de mi hermano, corrigió. Pero sí, aquí estás. Lo que me dice que o Dante ha perdido completamente la cabeza, o hay algo en ti que vale la pena arriesgar todo lo que hemos construido. La franqueza me tomó desprevenida. ¿Y cuál crees que es? Ambos, probablemente. Se inclinó hacia adelante. Dante nunca me dijo toda la verdad sobre nuestro padre. Pensó que protegerme de los detalles me mantendría inocente. Pero a los 14 años, entiendes más de lo que la gente cree. ¿Qué entendiste? Que la violencia genera violencia. Que los legados de sangre solo producen más sangre. Por eso estudié Derecho. Por eso estoy aquí casi todos los días, revisando contratos y estructuras corporativas en lugar de practicar en un bufete prestigioso. Miró hacia donde Mateo había desaparecido. Porque no quiero que mi hijo herede este mundo. Quiero darle una salida que yo nunca tuve. Dante está tratando de cambiar, dije en voz baja. ¿Verdad? Dante está atrapado entre 2 mundos, el que heredó y el que quiere construir. Tú, me estudió con esos ojos agudos. Tú eres la primera persona en años que lo he visto considerar un futuro diferente. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Valentina sonó. Su expresión cambió mientras escuchaba, endureciéndose en algo que reconocí. La cara que pones cuando las noticias son malas. Colgó. Necesito encontrar a Dante. Ahora. ¿Qué pasó? Tiroteo en los muelles del norte. 2 de nuestros hombres muertos, 3 heridos. Fue organizado, profesional. Mi estómago se hundió. Mi padre, probablemente, estaba marcando mientras hablaba. Dante, estoy en Sarriá con Catalina. Acabo de enterarme de los muelles. Ya veo... ¿Cuándo? Entiendo. Terminó la llamada, su rostro sombrío. Tu padre acaba de enviar un mensajero, un ultimátum oficial. Devuélvete en 48 horas o será considerado un acto de guerra formal. Las manos me temblaron. ¿Qué va a hacer Dante?
Conociendo a mi hermano, probablemente algo estúpido y noble que pondrá en riesgo todo por lo que hemos trabajado. Valentina suspiró. Catalina, necesito que entiendas algo. Si esto escala a guerra completa, no solo Dante y tu padre sufrirán. Hombres inocentes morirán. Familias quedarán destruidas. Mateo crecerá en un mundo aún más violento del que estoy tratando de salvarlo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿O solo te gusta la idea de un amor prohibido sin considerar las consecuencias reales? La acusación me dolió porque tocaba miedos que apenas me había permitido considerar. Dejé a mi padre hace 6 años porque no podía vivir con su violencia, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. He pasado todo ese tiempo construyendo algo limpio, algo mío. No quiero guerra. No quiero que nadie muera por mí. Entonces necesitas decidir qué estás dispuesta a hacer para evitarlo. Valentina se puso de pie, porque en 48 horas, esta situación explotará de una forma u otra. Y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. Mateo regresó con sus zapatillas, completamente ajeno a la tensión en la habitación. Se trepó de vuelta a la silla de su madre, esperando sus panqueques prometidos. Miré a este niño que no pedía nada de esto, a esta mujer que luchaba por darle un futuro mejor, y entendí con claridad cristalina lo que estaba en juego. No era solo Dante y yo, era Valentina y Mateo. Era cada persona que trabajaba para los Salvatore o los Méndez. Era el ciclo interminable de violencia que ambas familias habían perpetuado durante generaciones. Y de alguna manera, en los próximos 2 días, tendríamos que encontrar una manera de romper ese ciclo, o nos destruiría a todos. Dante llegó esa noche con el peso del mundo sobre sus hombros. Lo vi desde la ventana del 2º piso, mientras su coche atravesaba los portones. La forma en que caminaba, la tensión en sus hombros, todo gritaba derrota. Lo encontré en su estudio, de pie frente a un mapa de Barcelona clavado en la pared. Marcadores rojos indicaban territorio Méndez. Azules, territorio Salvatore. Había demasiado rojo. 24 horas, dijo sin voltearse. Eso es lo que queda. Después de eso tu padre declarará guerra abierta. Mis consejeros me están presionando para devolverte. ¿Y qué les dijiste? Que se vayan al infierno. Finalmente se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, exhaustos. Pero Catalina, no sé cómo protegerte sin destruir todo lo que Valentina y yo hemos construido. Sin condenar a docenas de hombres a morir en una guerra que no pidieron. Entonces no pelees. ¿Dejarte ir? Eso no es una opción. No estoy hablando de rendirse. Respiré profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaba todo. Estoy hablando de usar una arma diferente. No balas. Información. Se quedó quieto. Explícate. Hace 6 años, cuando huí de mi padre, sabía que necesitaba un seguro de vida. Algo que lo mantuviera alejado de mí para siempre. Mis manos temblaron mientras sacaba mi teléfono. La noche antes de irme, entré a su estudio. Conocía la combinación de su caja fuerte porque me había visto ponerla cientos de veces sin darse cuenta. Dante se acercó, su atención completa ahora enfocada en mí. Pasé 4 horas fotografiando cada documento. Registros financieros que rastrean lavado de dinero a través de 3 países. Nombres de oficiales de policía y políticos en su nómina. Detalles de operaciones de tráfico, importación ilegal, acuerdos con otras familias criminales. Abrí una aplicación encriptada en mi teléfono. Todo está aquí. Copias digitales con respaldo en la nube, configuradas para enviarse automáticamente al FBI, Interpol y varios medios de comunicación, si no cancelo la transferencia cada 30 días. El silencio en la habitación era absoluto. Catalina. La voz de Dante salió como un susurro. ¿Tu padre sabe que tienes esto? Nunca lo usé. Nunca amenacé con hacerlo. Era solo mi seguro, mi garantía de que si alguna vez intentaba forzarme de vuelta, podría destruirlo. Levanté la vista. Pero ahora no se trata solo de mí. Se trata de detener esta guerra antes de que comience. Si revelas eso al FBI, tu padre iría a prisión por el resto de su vida. Lo sé. Estarías traicionando a tu propia sangre. Mi sangre me traicionó a mí hace 6 años cuando intentó venderme como ganado para fortalecer sus alianzas. Las lágrimas picaron mis ojos, pero no las dejé caer.
Y me traicionó de nuevo cuando envió hombres a secuestrarme como si fuera su propiedad. Dante tomó mi teléfono, desplazándose por las imágenes. Su expresión se endurecía con cada documento que veía. Esto es suficiente para destruir toda su organización. No solo a tu padre, sino a docenas de personas conectadas a él. No si lo usamos correctamente. Me acerqué al mapa en la pared. No queremos destruirlo. Queremos negociar. Forzarlo a aceptar un acuerdo territorial que ambas familias puedan vivir con él. ¿Chantaje? Diplomacia respaldada por amenaza creíble. Él entiende ese lenguaje mejor que cualquier otro. Dante estudió el mapa, luego a mí, luego de vuelta al teléfono. Podía ver su mente trabajando, calculando ángulos y riesgos. Necesitaríamos un terreno neutral, testigos para asegurar que ninguno de los lados intente violencia. El Hotel Grandmont, sugerí. Lobby público, cámaras de seguridad, demasiados testigos civiles para que alguien se arriesgue a un tiroteo. Tu padre nunca aceptará reunirse conmigo. Aceptará si cree que soy yo quien solicita la reunión. Si piensa que voy a volver voluntariamente a cambio de que deje a los Salvatore en paz. Tragué saliva. Y cuando llegue, le mostraré exactamente qué perderá si continúa esta guerra. Catalina, una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Él nunca te perdonará. Ya crucé ese puente cuando elegí quedarme contigo. Tomé su mano. La pregunta es, ¿esto funciona? ¿Podemos realmente forzar la paz con esta información? Dante fue silencioso por un largo momento, sus dedos apretando los míos. Podría funcionar. Si lo jugamos correctamente, si no muestra debilidad, si tu padre valora su libertad más que su orgullo, asintió lentamente. Sí, podría funcionar. Entonces hagámoslo. Terminemos esto antes de que más personas mueran. Pasamos las siguientes 4 horas planeando cada detalle. Dante hizo llamadas, organizó la reunión, movilizó a sus hombres. Yo revisé cada documento una vez más, memorizando los detalles más condenatorios. Al amanecer, teníamos un plan. En 18 horas, nos encontraríamos con mi padre en el Hotel Grandmont, y de una forma u otra, esta guerra terminaría. La única pregunta era cuánto perdería en el proceso. El lobby del Hotel Grandmont era todo mármol y candelabros de cristal, diseñado para impresionar a turistas ricos y empresarios internacionales. Esta noche, servía un propósito mucho más oscuro. Llegamos 30 minutos antes de la hora acordada. Dante con 12 de sus mejores hombres, incluidos Vicente y Marco. Yo vestida como para una reunión de negocios, mi laptop conteniendo 6 años de secretos bajo el brazo. Mi padre ya estaba allí, ocupando una sección privada del salón de conferencias que Dante había reservado. Trajo igual número de hombres, todos posicionados estratégicamente. 24 armas en una habitación, esperando cualquier excusa para desatar el infierno. Roberto Méndez se puso de pie cuando entré. Por un momento, algo cruzó su rostro. ¿Alivio? ¿Preocupación? Desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Catalina, finalmente has entrado en razón. No he venido a volver, papá. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Vine a terminar esto. Sus ojos se movieron hacia Dante, quien permanecía a mi lado, su mano descansando levemente en mi espalda baja. ¿Trayendo a tu secuestrador a una negociación? Interesante estrategia. Él no me secuestró. Me salvó. De ti. Eres mi hija. Tienes obligaciones. Era tu hija. Abrí mi laptop sobre la mesa de conferencias, hasta que decidiste tratarme como propiedad en lugar de persona. Catalina, esto es ridículo. Vienes a casa ahora y olvidaremos este episodio vergonzoso. No. Giré la pantalla hacia él. Vas a sentarte, vas a escuchar, y vas a decidir qué valoras más, tu orgullo o tu libertad. Roberto hizo un gesto a uno de sus hombres, que dio un paso hacia adelante. Instantáneamente, los hombres de Dante se movieron, manos dentro de sus chaquetas. No lo hagas, advertí. Hay demasiados testigos civiles aquí, demasiadas cámaras. Un tiroteo en el Hotel Grandmont sería portada de cada periódico mañana. Mi padre me estudió con ojos entrecerrados. Luego asintió brevemente. Su hombre retrocedió. Tienes 5 minutos. Necesitaré menos. Empecé a desplazarme por los archivos. 15 de marzo de 2018. Transferencia de 2.3 millones de euros a través de 3 bancos offshore.
lavado de dinero de operación de tráfico de armas. Aquí está la documentación completa, incluyendo tu firma. Su rostro se puso pálido. 22 de julio de 2019. Pago de 500.000 euros al inspector jefe Ramírez del Departamento de Policía de Barcelona. Aquí está el recibo con tu letra. 8 de noviembre de 2020. Acuerdo con la familia Petrov para importación ilegal de bienes robados a través del Puerto Norte. Los rusos también están documentados aquí. Continué durante 3 minutos más, revelando transacción tras transacción, crimen tras crimen. Con cada archivo, veía la comprensión asentarse sobre él. Tengo 6 años de esto. Cada movimiento que hiciste, cada ley que rompiste, cada persona que compraste. Cerré la laptop. Todo configurado para enviarse automáticamente al FBI, Interpol y 3 agencias de medios si no cancelo la transferencia antes de medianoche de hoy. El silencio era absoluto. Incluso los guardias parecían contener el aliento. «Me estás chantajeando», dijo finalmente. «Te estoy dando una elección. Guerra que te llevará a prisión cuando las autoridades investiguen inevitablemente el derramamiento de sangre. O paz que te permite mantener tu libertad y tu imperio, solo con fronteras ligeramente ajustadas». Dante dio un paso adelante, colocando un mapa sobre la mesa. Propuesta simple. Las rutas de transporte del norte se quedan contigo. Son más lucrativas de todos modos, mejor acceso a Francia y el resto de Europa. Las rutas del sur pasan a los Salvatorre. Compensación financiera de 2 millones de euros por los 2 hombres que perdí en los muelles. Y esto termina. Ahora, esta noche. ¿Y ella? Roberto me señaló con la barbilla. Catalina está bajo mi protección. Eso no es negociable. Todo es negociable. Eso no. La voz de Dante era acero. Puedes perder una hija o perder todo. Elige. Durante un largo momento, pensé que Roberto elegiría la violencia de todos modos. Vi la furia ardiendo en sus ojos. El deseo de alcanzar su arma y terminar esto de la manera antigua. Entonces, uno de sus consejeros senior, un hombre mayor llamado Patricio, se inclinó y susurró algo en su oído. Roberto escuchó, su mandíbula apretándose con cada palabra. Finalmente asintió bruscamente. Las rutas del norte. 2 millones. Y el barrio gótico permanece neutral. Territorio de nadie. Acordado, dijo Dante. Pero tengo una condición. Roberto me miró directamente. Si eliges a los Salvatorre sobre tu familia, entonces ya no eres mi hija. Ya no llevas mi apellido. Ya no tienes ningún derecho a mi protección o mis recursos. Estás muerta para mí, Catalina. ¿Entiendes? Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Pero asentí. Entiendo. Entonces estamos de acuerdo. Se puso de pie, sus hombres moviéndose con él. Patricio redactará los términos formales mañana. Espero que la transferencia esté completa antes de fin de semana. Se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Espero que valga la pena, Catalina. Espero que sea todo lo que sacrificaste tu familia para tener. Luego se fue, llevando sus hombres con él, dejando solo el eco de sus palabras y el peso de lo que acababa de perder. Dante me atrajo hacia su pecho mientras las lágrimas finalmente llegaban. «Lo hiciste bien», susurró. «Salvaste muchas vidas esta noche. ¿Por qué se siente como si hubiera perdido la mía? Porque amarlo y dejarlo ir son 2 cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo». Nos quedamos ahí mientras el hotel se vaciaba a nuestro alrededor, sosteniendo los fragmentos de lo que había roto para construir algo nuevo. El acuerdo fue firmado 3 días después en la oficina de Patricio, con abogados de ambas familias presentes. Documentos formales que convertían nuestra violenta confrontación en lenguaje legal frío y preciso. Fronteras territoriales redibujadas. Transferencias financieras programadas. Cláusulas de no agresión que valían menos que el papel en que estaban impresas sin la amenaza de mis archivos respaldándolas. La paz había llegado. Pero como toda paz comprada con sangre y secretos, vino con un precio. Dante perdió 3 de sus hombres senior la primera semana, no a la violencia, sino a la deserción. Hombres que lo habían seguido durante años, que habían peleado a su lado en docenas de conflictos, no podían aceptar que su líder había negociado con los Méndez. Peor aún, que lo había hecho por una mujer. «Te volviste blando, Dante», le dijo uno antes de irse. Nuestros padres se revuelcan en sus tumbas. Lo vi absorber cada palabra como golpe físico, pero no intentó detenerlos.
Si no pueden entender que algunas cosas valen más que la venganza, me dijo esa noche, entonces no son los hombres que necesito a mi lado. Pero vi cómo le pesaba. Cada partida, cada mirada de desaprobación de los que se quedaban. La lealtad en su mundo era moneda, y había gastado mucha comprándome a mí. Mi propio precio fue diferente, pero igualmente doloroso. Mi padre cumplió su palabra al pie de la letra. Nunca más habló directamente conmigo. Las primeras semanas, mi teléfono permanecía silencioso donde antes habría estado lleno de sus demandas. Ningún mensaje, ninguna llamada. Como si hubiera dejado de existir para él. Un mes después, Patricio me contactó. Llamadas mensuales, breves y profesionales, sobre asuntos familiares que requerían mi firma o conocimiento. Nunca sobre nada personal, nunca preguntando cómo estaba. Pero en el tercer mes, Patricio se quedó en la línea después de terminar nuestro negocio. Tu padre pregunta sobre ti, dijo en voz baja. Nunca directamente. Nunca tu nombre. Pero pregunta si ella está bien, si ella necesita algo. Las lágrimas quemaron mis ojos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque he conocido a Roberto Méndez durante 30 años. Es un hombre orgulloso y terco que preferiría morir antes que admitir que se equivocó. Patricio suspiró. Pero también es un padre que perdió a su única hija. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Colgué y lloré durante 1 hora, con Dante sosteniéndome sin palabras, entendiendo que algunas pérdidas no tienen consuelo. Reconciliarme con mis amigas fue su propio tipo de batalla. Elena no respondió mis llamadas durante 5 semanas. Sofía respondió, pero mantuvo las conversaciones frías, superficiales. Lucía fue la primera en ceder, apareciendo en mi puerta con vino y lágrimas. Pensé que te había perdido, dijo, abrazándome ferozmente. Pensé que él te había convertido en algo que no eras. Todavía soy yo, solo diferente yo. Les tomó tiempo. Cenas incómodas donde Dante se esforzaba por parecer menos intimidante. Tardes donde Valentina se unía, trayendo a Mateo, mostrándoles que los Salvatore eran más que la violencia de los titulares. El momento de quiebre llegó cuando Elena vio a Dante jugando con Mateo en el jardín de Sarriá. El temido jefe mafioso en el suelo, dejando que un niño de 5 años le pusiera coronas de flores mientras hacía voces tontas. Está tratando de cambiar, dije en voz baja. Lo veo. Elena tomó mi mano, y veo que eres más feliz con él de lo que te vi en años. Eso tiene que contar para algo. No fue perdón total. Ninguna de ellas confió completamente en Dante o en su mundo, pero aceptaron que era mi elección hacer, que era mi vida vivir. Me mudé oficialmente a la casa de Dante en el barrio gótico, 2 meses después del acuerdo. Una casa adosada elegante de 3 pisos con ventanas que daban a calles estrechas y balcones de hierro forjado. Mantuve mi viejo apartamento como oficina, un espacio que era solo mío donde podía trabajar en proyectos de arquitectura, sin el peso de su mundo presionando. La transición fue más fácil de lo esperado. Dante viajaba frecuentemente, manejando negocios que aún prefería que no supiera demasiado. Yo me sumergí en el trabajo, ganando 3 contratos nuevos en rápida sucesión, edificios que necesitaban restauración, espacios que requerían reimaginación. Encontraba metáforas por todas partes. Tomar algo roto y encontrar su belleza de nuevo. Construir algo nuevo sobre cimientos antiguos. Valentina se convirtió en algo inesperado. Una amiga. Pasábamos tardes revisando los esfuerzos de legitimación de la familia, ella explicándome estructuras corporativas mientras yo bosquejaba renovaciones para propiedades Salvatore. Estamos llegando, me dijo un día, señalando una hoja de cálculo que mostraba operaciones legales ahora superando las ilegales. Tal vez en 5 años, 10 como máximo, podemos estar completamente limpios. ¿Lo cree Dante? Dante quiere creerlo. Esa es suficiente razón para hacerlo realidad. Por las noches, Dante y yo aprendíamos uno del otro. Él me enseñaba italiano, susurrando frases en mi oído hasta que las palabras se sentían naturales. Yo le enseñaba sobre arquitectura, las historias contadas por edificios, los sueños construidos en piedra y acero. No era la vida que había planeado, pero mientras yacía en sus brazos, escuchando la lluvia contra las ventanas antiguas, me di cuenta de que era la vida que había elegido, y eso hacía toda la diferencia.
3 meses después, mi vida era irreconocible de maneras que nunca habría imaginado aquella noche en la playa, cuando el océano casi me reclamó. El contrato llegó un martes por la mañana. Renovación del antiguo edificio portuario del distrito de Poble Sec. Un proyecto que había estado persiguiendo durante años. 3 pisos de historia arquitectónica, esperando ser transformados en espacio comercial moderno, mientras preservaba su alma original. ¡Lo conseguiste!, Elena gritó cuando la llamé con las noticias. Habíamos vuelto a algo parecido a nuestra amistad anterior, aunque con nuevos límites y comprensiones. Catalina, esto es enorme. Este proyecto podría lanzar tu carrera completamente. Tenía razón. Era el tipo de trabajo que arquitectos freelance soñaban. El tipo que demostraba que podía tener éxito sin el nombre Méndez, sin las conexiones de mi padre, solo por mi propio mérito. Celebré esa noche con Dante en el balcón de nuestra casa en el Gótico. Vino barato porque insistí en pagar yo, mirando las luces de Barcelona extenderse ante nosotros como joyas esparcidas. «Estoy orgulloso de ti», dijo besando mi sien. «Construiste esto sin ayuda de nadie. Tuve ayuda, solo no del tipo que esperaba». La vida se había asentado en un ritmo que nunca habría predicho. Dante pasaba la mayoría de sus días en reuniones legítimas ahora, trabajando con Valentina para transformar las operaciones Salvatorre en algo que pudiera sobrevivir a la luz del día. Las importaciones ilegales estaban siendo reemplazadas por contratos legales, el lavado de dinero dando paso a inversiones legítimas en bienes raíces y negocios. No era perfecto. Todavía había elementos oscuros en los márgenes, transacciones que prefería no examinar demasiado de cerca. Pero la trayectoria era clara. Hacia algo mejor. Hacia algo limpio. Los incidentes de violencia habían caído dramáticamente. Sin guerra territorial con los Méndez, sin necesidad constante de demostrar fuerza, la ciudad había encontrado un equilibrio incómodo pero funcional. Los reportes de crimen bajaron. Las calles se sentían más seguras. No era paz perfecta, pero era paz. El sábado, manejamos a Sarriá. La casa que una vez había sido mi refugio, ahora era simplemente la casa del fin de semana. Un lugar donde podíamos escapar del ruido de la ciudad. Valentina estaba en la sala cuando llegamos, laptop abierto, rodeada de documentos legales. Mateo estaba en el suelo cerca, dibujando con crayones, su lengua asomando en concentración. «Tío Dante, mira lo que dibujé». Mateo levantó un garabato que podría haber sido un dragón o un perro. Era imposible distinguir. «Es magnífico», declaró Dante con toda seriedad. «¿Puedo colgarlo en mi oficina?» «Sí». Observé esta interacción, este hombre peligroso agachándose para admirar el arte de un niño, y sentí algo apretarse en mi pecho. Amor, pero también esperanza. Si él podía cambiar, si esta familia podía transformarse, entonces tal vez había esperanza para todos nosotros. Más tarde, Dante y yo salimos al deck. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La ciudad se extendía abajo, bañada en luz dorada. Me apoyé contra la barandilla, dejando que la brisa cálida moviera mi cabello. Dante se paró detrás de mí, sus brazos envolviéndome, su barbilla descansando en mi coronilla. «¿En qué piensas?», preguntó. «En aquella noche en el restaurante, antes de que tu llamada interrumpiera». Lo miré por encima del hombro. «Dijiste que cobrarías tu deuda después, por salvar mi vida. ¿Ah, sí?». Sus labios rozaron mi oreja. «¿Y? Nunca lo hiciste. Nunca cobraste». Dante me giró en sus brazos, sus ojos oscuros encontrando los míos con esa intensidad que todavía me hacía contener el aliento. «¿No lo hice?». Sonrió lentamente. «Catalina, te conseguí a ti, toda tú. Tu mente brillante que resuelve problemas que soldados con armas no pueden. Tu independencia terca que se niega a ser poseída o controlada. Tu capacidad de amar a alguien sabiendo exactamente lo que es, todas sus fallas y oscuridad, y elegirlo de todos modos». Sus manos enmarcaron mi rostro, pulgares acariciando mis mejillas. Tu coraje que enfrentó a tu padre y forzó paz donde solo había guerra. Tu creatividad que ve belleza en ruinas. Tu corazón que perdonó a una hermana que te juzgó y a amigas que dudaron. Su voz se volvió más suave. Eso es un pago más allá de cualquier cosa que hubiera podido pedir. Es todo lo que he querido y más de lo que merecía. Las lágrimas picaron mis ojos.
Buenas lágrimas esta vez. Nos salvamos el uno al otro, susurré. ¿Sabes eso? Yo estaba ahogándome mucho antes de que esa corriente me atrapara, ahogándome en la vida que estaba viviendo, pretendiendo que estar sola era lo mismo que ser libre. ¿Y ahora? Ahora sé la diferencia. Me puse de puntillas. Presioné mis labios contra los suyos. Ahora estoy realmente libre. Porque elegí esto. Te elegí a ti. Nos besamos mientras el sol se hundía, mientras Valentina trabajaba dentro y Mateo cantaba canciones sin sentido, mientras la ciudad abajo se preparaba para la noche. Nos besamos como supervivientes, como guerreros, como amantes que habían luchado por cada momento de esto. Cuando nos separamos, Dante mantuvo su frente presionada contra la mía. «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Ahora que tenemos paz, que tenemos futuro?». Miré hacia el horizonte, hacia el mar distante que una vez casi me reclamó, que nos había traído juntos de la manera más imposible. Ahora veamos qué tan lejos podemos nadar juntos. Su risa fue cálida contra mi piel. Contigo, Catalina Méndez, nadaría hasta el fin del mundo. Salvatore. Lo corregí suavemente. Catalina Salvatore. Si vas a cobrar tu deuda completamente, más vale hacerlo bien. El anillo que produjo de su bolsillo no fue sorpresa. Lo había visto comprarlo 2 semanas atrás. Había fingido no notar. Pero cuando se arrodilló en ese deck, con el cielo ardiendo sobre nosotros y la promesa de mañana extendiéndose infinita, todavía tomó mi aliento. «Entonces, permíteme hacer esto correctamente», dijo, sosteniendo el anillo hacia arriba. «Casa conmigo, Catalina. No porque lo exija o porque necesite poseerte, sino porque quiero construir todo lo que viene después contigo». «Sí», respondí sin dudarlo. 1000 veces sí. Y mientras deslizaba el anillo en mi dedo, mientras Mateo gritaba desde adentro que el tío Dante y Catalina se estaban besando de nuevo, mientras Valentina reía y tomaba fotos, supe que habíamos encontrado algo más raro que la paz. Habíamos encontrado hogar, en los brazos de un enemigo que se convirtió en salvador, en el corazón de una familia construida no en sangre sino en elección, en una vida que no pedimos pero luchamos para crear. Algunas deudas, descubrí, valen cada centavo de su precio, y algunas valen infinitamente más.